Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre Operación Renta Año Tributario 2023. Este webinar es traído a ustedes por Wigo Software Contable, que es parte del grupo Informat, y hoy junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitaciones IFRS y de tributación. Les comento acá cómo realizar las preguntas en Microsoft Teams. Lo pueden hacer al hacer clic en el icono del signo de interrogación y nuestro speaker, el doctor Fernando Torres, les contestará al final de la sesión. Ya está con nosotros Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy nuevamente y quería ver si nos podías contar un poco sobre la Fundación San Jorge. Claro. Bueno, Fundación San Jorge está concentrada en la región de Los Ríos, haciendo proyectos de colorear escaleras de infraestructura pública. Así es como entregamos este año, en mayo, la escalera en la Caleta El Piojo, con un diseño donde la gente participó a través de una consulta ciudadana. Ahí se coloreó con mosaicos. Luego también en Corral, en el Cerro La Virgen, hicimos otro proyecto que también se entregó. Y este año, a fin de año, esperamos trabajar en Corral y hacer un tercer proyecto que se llama la escalera Cerro La Marina. La idea es colorear la costa de ese lugar, Corral, Niebla, Mancera. Así que si hay un participante por ahí que le guste el sur, que conozca sus lugares, lo invito a conocer nuestra página web y si es posible hacer su aporte desde 1.000 pesos. 1.000 pesos cada uno genera para nosotros una oportunidad de financiamiento de costos y de tener éxito en los proyectos. Así que están todos invitados. Perfecto, los invitamos entonces a que conozcan todo el trabajo de la Fundación en su web fundacionsanjorge.cl. Así que ahora comencemos. Si quieres puedes compartir. Aquí voy a dejar de compartir yo. Claro. Sí. Entonces estamos ahí. Se ve, ¿no es cierto? Ahí sí, se ve, perfecto. Bien, estimados participantes, bienvenidos a este curso. Lo primero que tenemos que decir es que esta Operación Renta 2023 es similar a la Operación Renta 2022, salvo algunos pequeños cambios que han tenido algunos beneficios tributarios que le han ido restando, ¿no es cierto? A los beneficios tributarios le han ido restando el beneficio, curiosamente, o retirando beneficios. Pero bueno, ya sabemos que la reforma tributaria del 2022 fue rechazada en su idea de legislar, por lo tanto lo que tenemos hoy día es una nueva oportunidad de elaborar una reforma tributaria que incentive el ahorro, incentive la inversión y el crecimiento. Entonces, y no solo recaudar. Este ejercicio, entonces, Operación Renta 2023, este ejercicio se trata del artículo 14 de 8. El de 8, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la ley 21.210, crea 3 regímenes tributarios, que es el semi-integrado 14A, el
el ProPyme, ¿no es cierto?, 14D3 y ProPyme transparente 14D8. Entonces, vamos a ver el 14D8, donde la normativa genera, ¿no es cierto?, una cantidad de beneficios tal que el contribuyente se sienta interesado en este régimen tributario. El legislador dice que puede llevar contabilidad completa o simplificada, ¿verdad? Completa opcional. Con respecto a la renta líquida, la renta líquida se determina y se asigna a los socios proporcionalmente. Entonces, esta ley, este régimen tributario, se determina la base imponible de acuerdo, ¿no es cierto?, a la nueva determinación, ingresos efectivos, gastos efectivamente desembolsados, y cuando son empresas relacionadas, entonces se consideran ingresos percibidos de vengado o gastos pagados de vengado. Eso es para efecto de la determinación de la renta líquida. Una vez que yo determino la renta líquida, la empresa está liberada del pago del impuesto de primera categoría. Está liberada. Sin embargo, esta base imponible se le asigna a los socios proporcionalmente. También otra característica, ¿no es cierto?, del 14D8 es que no puede usar el beneficio a la reinversión, ¿no es cierto?, de acuerdo al 14D, de acuerdo al 14E, ¿no es cierto?, letra E, donde se rebaja el 50% de la base imponible previa deducción de gastos rechazados y retiro. Entonces, tampoco hay ese beneficio en el 14D8 no se puede utilizar. Sin embargo, aquí en el 14D8 se utiliza una declaración jurada, la 1947, donde se le asigna la base imponible a los socios y también se le asigna los PPMs pagados por la empresa, PPM obligatorio o PPM voluntario. Y también se le asigna créditos que pueda disponer la entidad, por ejemplo, por compra de activos inmovilizados, de acuerdo al 33 bis. Así que eso, la depreciación es instantánea y la base imponible son ingresos efectivos y los egresos son efectivamente pagados, salvo que estén con empresas relacionadas. Así que vamos a ver este ejercicio en términos sencillos, para hacerlo fácil y que se entienda y lograr el objetivo. Otra situación también que se genera es, por ejemplo, cuando yo determino la base imponible en este régimen, por ejemplo, la corrección monetaria del PPM se agrega. El PPM, la corrección monetaria del PPM se agrega a la base imponible. También cuando yo tengo activos y lo vendo para determinar la ganancia o la pérdida, el costo del activo es valor de compra corregido y a eso le resto el precio de venta. Y esa sería la ganancia o la pérdida. ¿Ya? Y otra situación también especial es que si el contribuyente, ¿no es cierto?, si el contribuyente, la empresa, está relacionada con otra empresa,
y recibe dividendos, ¿no es cierto? Recibe dividendos o retiro, y estos vienen con crédito. Entonces, en la determinación de la base imponible se agregan, ¿no es cierto?, todos los ingresos, en este caso el dividendo más su crédito. Entonces, ahí hay un tema, porque el crédito no es flujo, pero el legislador dice que se incorporará junto con su crédito. Lo mismo un retiro viene, tú recibiste 2 millones más un crédito, bueno, los 2 millones más el crédito. Eso forma parte de la base imponible. Una vez que yo determino entonces mi base imponible con esto que he señalado, se le asigna proporcionalmente a los socios, y ese crédito que la empresa recibió producto del retiro o del dividendo se lo asigna al socio. Entonces, primero, en la determinación de la base imponible, el crédito del retiro del dividendo forma parte de la base imponible agregándose. Y luego, una vez que se asigna, la base imponible también asigna el crédito a los socios. Eso es lo como que hay que tener, saber en el régimen 14D8. Así que vamos por el ejercicio para poder terminar y concluir. Vamos a ver entonces el flujo, vamos a determinar el flujo para determinar la base imponible, luego el capital propio tributario, y que son los dos recuadros 22 y 23, y la declaración jurada 1947. Después vamos a ver el formulario 22 de la empresa y el formulario 22 de un socio. Como son 50 y 50, te puede ver que para uno es igual al otro. Ceteris paribus, siempre que los socios no tengan otros movimientos de distinta naturaleza. Bueno, lo más importante acá es que la empresa nace en el 2022. Ya tenemos dos socios, A y B, y que cada uno tiene un 50%. El capital pagado son 40 millones. El capital pagado son 40 millones. Ya. En estos cursos siempre si usted está escuchando este curso y se interesa, usted use su celular, que puede ir tomando fotos y después repasar el ejercicio. Es una buena manera de tener todos los elementos a disposición para el estudio. Otros antecedentes contables. Entonces, la empresa arrienda, ¿no es cierto?, un local comercial en 650.000 pesos noviembre y diciembre. La patente comercial pagada, ¿no es cierto?, son 50.000 pesos. La sociedad en noviembre del año 22 paga una multa, ¿no es cierto?, por 288.910. Los gastos de constitución de la sociedad, ¿no es cierto?, son notario, conservador y el diario oficial. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el detalle de los gastos. Han pagado, por supuesto. El PPM, ¿no es cierto?, de noviembre, el factor de corrección monetaria del PPM pagado en noviembre, ahí está, y tenemos una corrección monetaria. El de diciembre no aplica, ¿verdad? Y estamos. La sociedad realizó las siguientes operaciones financieras. Compró acciones y vendió acciones. Como las compró en noviembre, ¿no es cierto?, el factor es el 1%. Y las compró en 1.450.000, por lo tanto tenemos corrección monetaria de, ¿no es cierto?, 14.500.
Así que, como se vende, ¿no es cierto?, el precio de venta no se corrige, entonces se generó una utilidad de 265.500. Luego tenemos los socios retiran, ¿no es cierto?, 7,5 millones cada uno. Total 15 millones. Lo retiraron en noviembre. La sociedad percibe dividendo, ¿no es cierto?, de una empresa Corral S.A. Y este dividendo viene con crédito. Entonces, yo siempre recomiendo determinar el factor que trae el crédito. Entonces, usted se da cuenta de que es 0,369863 y eso es igual al 27%. Si yo sumo eso, el dividendo más el crédito, me da eso, ¿verdad? Y si yo multiplico esto por el 27%, me debiera dar ahí por 27%. Ese 1.200.000 que está ahí. ¿Se fijan? Entonces, eso quiere decir que la tasa es 27% que trae el crédito. ¿Ya? Entonces eso sirve mucho para, no siempre es la tasa, una tasa exacta, porque a veces el SAC viene mezclado, sobre todo los que traen food, viene mezclado con distintas tasas. Entonces lo importante es determinar el factor, porque ese factor le va a servir para la asignación de los retiros o de los dividendos para los socios. Ya. Me voy al libro de venta entonces. Y me encuentro el libro de venta. ¿Para qué sirve? Para determinar la base imponible. Ya, para determinar la base imponible. Las ventas son los ingresos. Yo necesito determinar los ingresos efectivos, salvo cuando sean empresas relacionadas. Ya. Entonces, aquí tengo las ventas, tanto a cobradas, y aquí tengo, ¿no es cierto?, en diciembre también todas menos una. 1.843.000. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Las ventas. Ahora, yo siempre acá, en tributaria, le coloco información adicional para entender qué se entiende por ingresos percibidos y qué se entiende, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice la ley, como excepción a la norma general de los ingresos percibidos, las empresas sujetas al régimen PROPYME del número 8 de la ley de la renta delante de la presente, que se incluirán todos los ingresos y egresos sin considerar su fuente u origen, ni si se trata de cantidad afecta o exenta conforme a la ley. Entonces, forman parte también de los ingresos las rentas percibidas con motivo de participación en otras empresas o entidades sujetas a la letra A o B del artículo 14 o sujetas al régimen del número 3 de la letra D del mismo artículo, las cuales deben ser, y ahí está el dato, las cuales deben ser incrementadas previamente en una cantidad equivalente al crédito. Recuerde ese que yo le había dicho. Esa es la razón por la cual el dividendo percibido ingresa a la renta líquida debidamente incrementada. Ya, entonces ahí está la fuente.
Bueno, ahí tenemos de todas las facturas, tenemos una que no está pagada. Lo mismo en las compras. En las compras nosotros hacemos exactamente lo mismo. Buscamos todas aquellas compras que están efectivamente pagadas, ¿ya? Y las que no están pagadas. ¿Ya? Aquí hay 3 compras que te pagan, ¿no es cierto?, en enero del 2023. Ya. Bueno, tenemos los ingresos, tenemos los gastos, ya tenemos información. En cuanto a la remuneración, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos remuneraciones en noviembre, en diciembre, y todos sabemos que las cotizaciones se pagan de diciembre, se pagan en el mes siguiente. Por lo tanto, eso no forma parte de los egresos. Así que ahí hay que hacer un ajuste. Y eso suma, ¿no es cierto? Suma 557, 185. Ya. Luego vamos a los honorarios. También puede ocurrir, ¿no es cierto?, que los honorarios ingresen al sistema contable como gasto, pero yo por razones de prestación de servicio, de grado de avance o un servicio no prestado aún, yo no cancelo la boleta. Sin embargo, en el balance está como gasto, pero no es un gasto que forme parte de la base imponible de acuerdo al artículo 14 de 8. Así que también eso. Bueno, vamos a la base imponible. Hay 2 maneras de determinar la base imponible. Una es la que nosotros conocemos, partiendo por el resultado según balance, pero aquí no tenemos balance, así que aquí lo que tenemos son datos para generar un flujo. Y partimos con los ingresos, ¿no es cierto? El total de ingresos, 108, y menos el 1.843.000, que es la factura que estaba impaga. Por lo tanto, ahí tengo, de acuerdo a la factura de venta, tengo los ingresos. A eso le sumo la ganancia por la venta de acciones. Le sumo el dividendo percibido con su respectivo incremento. ¿Se acuerdan lo que vimos en la teoría? El dividendo forma parte de la base imponible debidamente incrementado, dice la norma. Entonces ahí tenemos 1.202.000 incrementado. Luego dice también la corrección monetaria del PPM pagado en noviembre, y se agrega la corrección monetaria a la base imponible. También agregamos los gastos rechazados, ¿no es cierto?, que el ejercicio nos da de 288. ¿Y qué más voy a agregar? El crédito del artículo 33 bis. Eso no es un flujo, este es un crédito y este también es un crédito. Sin embargo, para efecto de la determinación de la renta líquida, de acuerdo al artículo 14 de 8, forman parte de la base imponible, agregándose. Posteriormente, vamos a, ¿no es cierto?, hacer ajuste a todos los desembolsos que se presenten. Vamos a ir ajustando los desembolsos contabilizados menos los debidamente pagados. Entonces, sabemos que compramos un vehículo en 24 millones. Sabemos que lo compramos. Y eso me generó un crédito, ¿no es cierto?, del 6% de acuerdo al 33 bis. Y eso me da 1.440.000. Entonces el crédito lo agrego
y el valor total, ¿no es cierto?, neto, por supuesto, lo rebajo. Entonces, recuerde que contablemente, ¿cómo se debe contabilizar el 33 bis? El 33 bis es una cuenta de activos, luego contabiliza el vehículo por el valor, por el diferencial, y luego contra proveedores, ¿no es cierto? Entonces usted cuando deprecie financieramente, va a depreciar sobre el valor neto, el valor de compra menos el crédito. Eso sería en caso de que usted lleve contabilidad completa. Ya. Ahora bien, muchas personas contables, cuando es un 14 de 8, no contabilizan y no tienen balance. Yo les recomiendo siempre registrar las partidas. Una cosa es la información financiera y otra cosa es la metodología para determinar la base imponible para el pago del impuesto de primera categoría. En este caso, la base imponible para asignarle a los socios. Pero usted va a tener en el balance información de la cuenta banco, de la cuenta por cobrar, el valor libro de los activos, va a tener información sobre el capital propio, sobre el patrimonio financiero, tributario. Entonces, por eso tiene ventaja llevar contabilidad. Ahora bien, en relación a las compras de las existencias, ¿no es cierto? Pero de los 54 millones, 9 millones no he pagado. Así que resto y sumo y queda neteado. Lo mismo pasa con los gastos generales, ¿no es cierto? Y ahí no hay ajuste. Otro, aquí, ¿no es cierto? Se ajusta total gastos, total no pagado. Las remuneraciones totales, las que vimos en el libro de remuneraciones, y hicimos el ajuste ahí por las leyes sociales que se pagan en el periodo siguiente, enero. Lo mismo pasa con los honorarios, según contabilidad, pero 400 no se han pagado, por lo tanto se considera la diferencia. Los arriendos, eso sí se considera, porque están pagados en noviembre y diciembre. La patente comercial también se considera, porque está pagada. Los gastos de notaría, los gastos del registro de comercio, diario oficial y el gasto rechazado, ¿no es cierto?, que se anula con este que está acá arriba. Se informa, se agrega y se deduce. Entonces usted puede ver ahí que tengo 112 millones de ingresos y 76 millones de egresos. La base imponible entonces ahí sería 36 millones. Ya, 36 millones. Entonces, y ahí estaríamos. Ahora, estos 36 millones, todos sabemos que es la base imponible, pero como estamos en el 14 de 8, se le asigna, ¿no es cierto?, a los socios. Por lo tanto, el impuesto de primera categoría es cero. Es cero. Hay personas, ¿no es cierto?, que para esta asignación de 36 millones no le afecte a los socios en su declaración de impuesto a la renta. Lo que hace la empresa es pagar PPM voluntario. Y por ahí cubre entonces los impuestos a pagar, dado que el PPM se le asigna a los socios. Entonces, esa es una buena idea. Entonces, la base imponible de este régimen se encuentra liberada del impuesto de primera categoría. Se determinará todos los ingresos percibidos y los gastos o egresos efectivamente pagados, sin importar si llevan contabilidad simplificada o completa.
tratándose de operaciones con empresas relacionadas acogidas al régimen 14A, deberán ser reconocidas sobre la base devengada o base adeudada igualmente. Ya, eso lo estábamos viendo. Con eso estamos. Bueno, los egresos, lo mismo, ¿no es cierto? Corresponden a las cantidades efectivamente pagadas por la empresa para cubrir los gastos y costos asociados al interés, desarrollo o mantención de su giro o actividad que tenga la aptitud para generar ingresos o renta en el mismo o futuro ejercicio. Esa palabra de actitud se incorporó en la ley 21.210. Recuerden eso. Bueno, entonces para determinar la base imponible que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Se reconocerán los gastos, la existencia o insumo adquirida o fabricada en el año y no enajenado o utilizado del mismo, siempre que estén pagadas. Los activos físicos o los activos fijos físicos serán depreciados de forma integral e instantánea y bueno, por supuesto descontar el 33 bis tal como lo hicimos ahí, ¿no es cierto? Una camioneta, 24 millones y el 6% son 1.440.000, por lo tanto se descontó. No aplica en corrección monetaria, salvo lo que vimos, ¿no es cierto? Esa situación del PPM y esa situación cuando vende las acciones. En el caso de adquisiciones de bienes o servicios pagaderos en cuotas, se rebajarán solo aquella parte que se encuentra pagada. Ya. El ingreso percibido por la enajenación de capital inmobiliario, de bienes no depreciables o de participaciones en otra empresa, se reconocerán descontado el valor de la inversión efectiva, reajustado. Por lo tanto, el gasto se rebajará solo en ese momento. Y así, usted va a ver, ¿no es cierto? En esta presentación va a ver los detalles de lo que se considera ingreso y de lo que se considera gastos efectivos. Bien, quería mostrarles eso para que siempre se apoyen con la teoría, porque muchos de ustedes les gustan los ejercicios, pero cuando no les cuadra, se desesperan, y es porque la teoría no la consideraron. Acá, ¿no es cierto? También es importante este cuadrito, ya donde habla de la corrección monetaria. El tema del IVA, el remanente del IVA también forma parte de la base imponible. El tema de la venta de las acciones, etc. Capital propio tributario. Este está en el recuadro 23. Capital propio tributario simplificado no es igual al capital propio tributario general, por ejemplo, el que utilizamos en el 14A, semi-integrado. Hay diferencias en la determinación, pero en este ejercicio solo nos vamos a concentrar en este capital propio tributario simplificado. Ahora, también la normativa señala que si un 14D8 con contabilidad simplificada, sus ingresos son menores a 50.000 UF, no tiene la obligación de completar este recuadro. Eso es muy importante, se lo voy a explicar, porque si usted no completa esto y está en el tramo ventas menores a 50.000 UF, usted puede ahorrarse dinero por la vía de la patente comercial. Ya, bien, pero vamos a hacer que lo completamos. Y partimos entonces con el capital aportado. Recuerde que esta empresa parte en noviembre. Ahí está el capital aportado. Recuerde que esa es la base imponible determinada, ¿no es cierto?
y que los socios tienen un retiro por 15 millones, 7 millones y medio cada uno, y que tiene gastos no aceptados, recuerda la multa, y que tiene un 33 bis, ¿verdad? Que no es flujo, y un crédito que viene del dividendo. Entonces, sumo el capital aportado más la base imponible y resto los retiros, gastos rechazados, el crédito, 33 bis, y resto el crédito del dividendo percibido. Bueno, entonces eso me da 58 millones de capital propio simplificado. Entonces recuerden que cuando el capital, ¿no es cierto?, los ingresos son inferiores a 50.000 UF, que son 1.755 millones al 31 de diciembre de 2022. Bueno, si ustedes venden 1.500 millones, no tiene la obligación de completar este recuadro. ¿Por qué es importante? Porque el pago de la patente, ¿no es cierto?, es sobre este monto. Entonces, si yo, supongamos que la tasa sea 5 por 1000, Providencia cobra el 5 por 1000. Hay otras comunas que cobran un poquito menos, pero veámoslo a 5. Estaríamos pagando 293.000 pesos de patente en el año, porque esto es semestral, pero ahí está totalizado anual. Entonces, si usted paga esto, lo tiene que comparar. Si esto va en blanco, la municipalidad le va a cobrar el mínimo. Una UTM, y una UTM son 60 y algo mil pesos, más el aseo. Aquí igual le va a cobrar los 293 más el aseo. Pero entonces se está ahorrando plata. ¿Te fijas? Se está ahorrando plata. Y pesito a pesito es importante. Si esto fueran 100 millones, el monto a ahorrar es mucho más. Bien. Vamos entonces a la declaración jurada. La declaración jurada, la 1947, ¿no es cierto? Ahí tenemos la plantilla. Tenemos al socio 1, socio 2, con su respectivo root. Y vea usted que la base imponible son 36.657.887, pero dividido en 50 y 50 me da 18 millones cada uno. Pero ellos retiraron 7 millones y medio, ¿verdad? Ellos retiraron 7 millones y medio. Luego, el crédito por impuesto de primera categoría sujeto a restitución con derecho a devolución. ¿Por qué sujeto a restitución? Porque usted se dio cuenta de que es un dividendo que viene con tasa del 27%. Por lo tanto, viene de una empresa que está bajo el régimen semi-integrado. Y ese semi-integrado, el crédito es solo el 65%. Entonces, por eso, sujeto a restitución. Hay que restituir. ¿Cuánto? El 35%. Entonces, ahí tenemos, para cada socio, ¿no es cierto?, el crédito que me da el dividendo. Esto que está aquí, ¿ves? Eso si yo lo divido por 2, me da los 601. Pero no solo le vamos a asignar el crédito del dividendo, sino que además le vamos a dar crédito por el 33 bis.
Pero aquí, ¿no es cierto? Aquí está malo porque esto es esto me suma 710. El ppm, veamos cuánto es el ppm, es que hay una corrección. El ppm son 216 más esto, ¿cierto? 217. Entonces, entonces me voy a ir aquí a la declaración jurada aquí. Esto va a ser igual a los 217 que están acá, ¿cierto? Dividido en 2. Vamos a ver si me lo tomo. Ahí sí. Eso va a ser igual. Ahí, dividido en 2. Ahí sí, ahí me suma los 217. Entonces, en esta declaración jurada, vean ustedes, le asigno la base imponible. 36 millones. Asigno la base imponible, que son los 36 millones. Los retiros cada uno, eso está. Le asigno el crédito recibido proveniente de otra empresa, de un dividendo con crédito. Le asigno el 33 bis y le asigno los ppm reajustados. Y estamos. Y siguiendo con la declaración jurada, al final totalizo, ¿no es cierto? Ahí está el total del crédito, aquí está el total del crédito de 33 días, ahí está los 217. Y estamos. Y eso se envía. Entonces, al enviarse para cada uno de los socios, si ceteris paribus, si no tienen otros ingresos y otros beneficios, vamos a ver cómo sería la declaración de la renta de la persona y de la empresa. Ahora, es importante saber que, por ejemplo, aquí fueron 36 millones la base imponible. Pero, ¿qué hubiera pasado si los socios hubieran retirado más dinero? Entonces, si retiran más, ese sería, ¿no es cierto?, se le asigna la base imponible y si retiran más, tienen que agregar eso, obviamente, sin crédito. Vamos al formulario 22 de la empresa. Como no paga impuesto de primera categoría, entonces nos saltamos y vamos al recuadro 22, donde tenemos nuestra base imponible. Y usted puede ver aquí que son los mismos datos que están en la hoja de trabajo. Entonces, partimos con los ingresos netos, ¿no es cierto? Eran 108 menos 1.008.000 que no estaban cobrados. Ahí tengo los intereses, ¿no es cierto? Ganados, o sea, aquí tengo la venta de las acciones, ¿no es cierto? Y aquí tengo el dividendo con su incremento. Eso es importante. El dividendo con sus incrementos forman parte de la base imponible, agregándose. El gasto, ¿no es cierto? Este gasto rechazado se agrega, pero ya sabemos que después se deduce, ¿no es cierto? Y aquí tengo el 1.440.000, que sería el 33 bis. También se agrega. Total, ingresos anuales. Luego voy a las existencias, ¿no es cierto? Todo lo que compré menos lo que aún no he cancelado.
tenemos las remuneraciones, total remuneraciones, menos las cotizaciones que no he pagado. Tengo los honorarios pagados, efectivamente. Aquí tengo el activo fijo, ¿no es cierto?, por su monto total, pero sabemos que acá arriba tenemos el crédito, así que es una cuestión de presentación. Tenemos servicios pagados y tenemos arriendos pagados, 650, acuérdense, y otras deducciones. Total, base imponible, ¿no es cierto?, 36 millones. Y eso fue lo que nosotros le asignamos a los socios. Luego nos vamos al recuadro siguiente, donde tenemos el recuadro 23, la determinación del capital propio simplificado. Y eso nos permite entonces completar aquí, ¿no es cierto?, el capital aportado sin reajuste, la base imponible determinada de acuerdo al 14 de 8, menos los retiros, ¿no es cierto?, de los socios, menos los gastos no aceptados, menos el crédito del activo fijo y menos el crédito del dividendo percibido. Ven ustedes un tema importante aquí que yo siempre les converso, porque ¿qué es el capital propio tributario? La ley de la renta dice que son activos y pasivos que posee la empresa, Esa palabra poseer quiere decir que es de propiedad de la empresa. Entonces, una camioneta, una oficina, cuentas por cobrar, fondos mutuos, derechos en otras empresas, todo eso está, ¿no es cierto?, a nombre de la empresa y la entidad es dueña de esos activos. Lo mismo que con los pasivos, si tengo un crédito hipotecario, está a nombre de la empresa. Entonces, ¿qué representa el capital propio tributario? El capital propio tributario es aquellos activos y pasivos que la empresa es dueña. Por ejemplo, nosotros tenemos leasing, un leasing financiero o un leasing operativo, y nosotros lo contabilizamos en un activo y un pasivo. Pero ese valor tributario es cero, porque nosotros no somos dueños de ese leasing. Mientras sea un leasing financiero u operativo, nosotros no tenemos la propiedad. Por lo tanto, ese valor es cero tributariamente. Otro ejemplo, nosotros provisionamos, ¿no es cierto?, provisionamos los fondos. Y una provisión, su valor tributario es cero. Su valor tributario es cero. Porque no es una estimación, no es algo cierto ni seguro. Es una estimación. Un comodato, por ejemplo, un comodato, cuando usted se consigue un terreno en comodato, porque una universidad o una empresa se lo facilitó, o tiene una oficina en comodato porque alguien le facilitó para que usted use la oficina para su negocio. Bueno, esa oficina usted no es dueña. Sin embargo, usted tiene en el activo la oficina, y probablemente tiene en el pasivo la obligación de entregar esa oficina en el futuro. Pero la oficina usted lo va a depreciar porque lo usa, de acuerdo, por ejemplo, a la vida útil del contrato. Entonces va a tener una depreciación, pero todo el activo es financiero y la depreciación es financiera. Por lo tanto, en cualquier régimen que usted esté, en el 14A, semi-integrado, en el 14D3, ProPyme, en el 14D8, ProPyme transparente,
en cualquiera de esos regímenes, eso no son activos tributarios, son activos financieros. Por lo tanto, para determinar el capital propio tributario, usted tiene que deducir esos activos, porque no tiene la propiedad. Ya, entonces, y ni hablar, ¿no es cierto?, tanto que yo le digo que no deben olvidarse que estamos en una contabilidad IFRS. Entonces, IFRS, ¿no es cierto?, full. Y si estamos en esta empresa, sería NIF para PYME. Entonces, nosotros existen, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver, boletines técnicos, el 81, 82 y el 85, emitido, ¿no es cierto?, en el 2010, donde señala, ¿no es cierto?, que la contabilidad es IFRS, ¿no es cierto? Y también señala de la obligatoriedad. En esos boletines técnicos habla de la obligatoriedad de llevar contabilidad IFRS. Si usted es mediana pequeña empresa, NIF para PYME. Si usted es gran empresa, IFRS full. O NIF full, que son completos. Entonces, usted se va a encontrar con un balance en que el activo tiene un valor financiero y tiene otro valor tributario. Y entonces va a tener que ir partida por partida depurando, separando lo financiero de lo tributario. La caja, por ejemplo, si tiene caja 1 millón, bueno, la caja son iguales, lo tributario con lo financiero. El banco también son iguales los saldos bancarios. Pero ya cuando empezamos con las cuentas por cobrar, cuando empezamos con las cuentas, ¿no es cierto?, clientes, cuando empezamos con los activos inmovilizados, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se contabilizan de manera diferente. Lo mismo que el inventario. La existencia, cuando usted compra y vende, en NIF la medición es diferente. Por lo tanto, el costo, ¿no es cierto?, de la existencia, la norma habla del método FIFO y precio promedio ponderado. La ley de la renta también dice FIFO, precio promedio ponderado. Ahí son iguales. Entonces, esas implicancias tributarias en la aplicación de la IFRS, usted necesita estudiar eso porque tarde o temprano todas las empresas van a presentar estado financiero bajo IFRS y bajo el régimen que usted se encuentre va a tener que aprender a determinar la base imponible y, por supuesto, el capital propio tributario. El mejor ejemplo es, por decir algo, un terreno que le costó 1.000 millones. Tributariamente, ¿cuánto vale eso? El precio de compra corregido, pero en el balance está a valor tasado y ese valor puede ser 3.000 millones. Entonces, cuando usted determina el capital propio, dice total activo menos pasivo. Bueno, ese total activo, supongamos que sea el terreno, 3.000 millones, pero usted sabe que ese no es el valor tributario. ¿Cuál es el valor tributario? El valor de compra corregido. Por lo tanto, va a tener que ajustar el total del activo en ese valor. Y así, y el capital propio tributario se determina sobre activos y pasivos tributarios. Entonces, los invito a poner atención a este tema.
nosotros hacemos Alianza CAP muchos cursos de IFRS que si ustedes se podrían interesar. Bueno, dicho eso, tenemos el formulario 22 del socio, de uno de los socios, y acá tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos el global complementario, ya, y ahí tenemos el crédito y la base imponible, ahí los 18 millones. Vean ustedes que este crédito es con obligación de restituir, se traslada al incremento, eso suma aquí, entonces los 18 más el incremento suma, de ahí sumo, me voy a global complementario, aplico un global complementario que lo tengo acá, ahí quedo en el tramo del 4%, y esto que está aquí es el débito fiscal. El débito fiscal, ¿no es cierto? En la línea 25 tengo el débito fiscal de los 601. Esto lo multiplico por el 35% y me da los 210. Eso sumo el impuesto de global complementario y sumo el débito fiscal. Sin embargo, más abajo me doy de crédito, ¿no es cierto? El 33 bis, y también me doy de crédito el crédito que me dio el dividendo, el 100%, ¿no es cierto? Pero menos esto me queda finalmente neto 65. Es una cuestión de presentación. Bueno, sumo y resto y al final me dan una devolución de 749. Y esos 749, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Ah, tengo aquí los 749 y el PPM. El PPM reajustado. Eso me da 858 y me devuelven la plata. Aquí resultó bien porque eran 36 millones dividido en 2. Claro, me quedo en el tramo más bajo y entonces me genera una devolución. Eso. Así que estaríamos con el taller. Espero que le haya gustado. Entre a nuestra página Alianza CAP. Tenemos un curso de operación renta el 4, 5 y 6 de abril, el último curso de operación renta que vamos a dictar. Entre a la Fundación San Jorge, vea nuestros proyectos en formación y en ejecución, sea generoso, aporte desde 1.000 pesos, participe en la consulta ciudadana y sea feliz haciendo cosas positivas. Excelente, Fernando. Un tema muy importante y muy bien explicado. Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ahí veo que ya llegaron 2 preguntas, no sé si las puede ver. A ver, esto está en pregunta y respuesta, que dice, vamos a ver qué dice, el señor habla de la DJ 1947 en relación a los socios y no tengo ninguna empresa de sociedad, solo contribuyente individual. Bueno, cuando es un empresario individual y está en el 14 de 8, esa DJ la envía el mismo día de la declaración de la renta. Eso es. Acá hay una que dice que 50 UF en el año para no estar obligado a presentar capital propio. Claro, recuadro 23. Menor a 50.000 UF. Eso dice la circular. Super. A presentar capital propio. Entonces, al dejarlo en blanco, si lo dejas en blanco, el impuesto interno lo envía eso a la municipalidad te va a determinar el monto mínimo a pagar, más el monto de la basura.
Entonces, el monto mínimo es una UTM. Esa es la gracia, que te puede ahorrar una buena cantidad de plata. Perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta. No, parece que esas son las dos preguntas que nos llegaron. Les recuerdo a todos los asistentes que enviaremos la grabación de la sesión al correo con el que se registraron. Y nada, quiero agradecerte entonces, Fernando, por el webinar. Y gracias a todos los asistentes y obviamente atento a los nuevos webinars que se vienen. Eso. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que estés bien. Chao.